Bueno, un gustazo tengo de saludar a Irú Landucci, uno de los referentes más grandes, yo te diría a nivel latinoamericano, y no sé si también de habla hispana, de esta movida que no es nueva, pero que está cobrando cierta relevancia, que es el terraplanismo. Creo que lo dije bien. Irú, ¿cómo estás? Saludos, maestro, saludos a toda tu audiencia también. Sí, lo dijiste bien, sí bien, vale la aclaración. Es un cuestionamiento cosmológico, o sea, inició por una cuestión de la Tierra plana, o sea, el problema es geométrico, se podría Ujú. llegar a decir, o sea, no hay detección de curvatura, pero en realidad, digamos, tiene mucho más trasfondo. Uno de esos trasfondos es volver a esa pregunta inicial que se hacían las antiguas civilizaciones, y no por ser antiguas eran menos dotadas de conocimiento, al contrario, que es quiénes somos, qué estamos haciendo acá, por qué estamos acá, sinceramente, de qué se trata todo este sistema y demás. Y a muchos nos llegó la última ficha, nos llegó de la mano de este problema geométrico que se transforma en un problema filosófico, político, científico, económico, etcétera, etcétera. Pero lo podemos reducir dentro de la palabra terra. Sabes que yo pensando tranquilo en una mañana de radio donde muchos oyentes que estaban ahí me dieron tu nombre, hice urgente una charla con Irú acerca de este tema, que de mi vida común, digamos, de todos los días, no hay nada a lo cual yo pueda adjudicar que la Tierra es redonda. De lo que yo puedo comprobar eh, todos los días de mi vida, yendo al laburo, viajando, cuando me tocó subirme un avión, etcétera, 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 etcétera. Y lo único que tengo para guiarme, bueno, son imágenes. Imágenes Claro. en revistas, en internet, en televisión. Entonces, un día pensando eso, dije, bueno, hay que darle una posibilidad a este planteo, porque hay tantas cosas que nos fuimos enterando con el tiempo que nos habían enseñado como ciertas y no lo eran. Así que bueno, simplemente arrancar así. Digamos, de mi punto de vista, no tengo cómo afirmar que la Tierra sea redonda. Ahora yo te pregunto a vos, ¿cómo podemos afirmar que sea plana o como un domo? No sé cómo la ven. Bueno, a ver, primero honestidad brutal la tuya, Mm, lo cual está bueno, porque por lo general uno siempre cuando tiene este tipo de charlas, del otro lado se encuentra con un cimiento de la Tierra es absolutamente esférica, más que redonda, y no hay ninguna duda al respecto, y yo, fulanito, menganito, pepito, lo tengo clarísimo y lo mm. experimento todos los días de mi vida. Lo que vos acabás de hacer es un buen ejercicio, porque en realidad a ver, como para que la gente vaya comprendiendo del paso a paso, ¿no? Digamos, de lo más básico. Hay un gran enemigo dentro de la ciencia que se llama principio de autoridad. Al igual que lo hay en muchos otros campos, el principio de autoridad en este caso sería, yo creo en lo que creo porque alguien que yo considero o la sociedad me puso como autoridad me lo está diciendo. Ujú. Entonces, el tema de la Tierra esférica, a nosotros nos los meten como una programación desde muy pequeño, desde que somos prácticamente infantes en el jardín, justamente, donde ya hoy en día, a mí no me lo hacían hacer, yo tengo 40 años, pero yo lo vivo hoy con mis sobrinos, que ya desde muy temprana edad hay que modelar el sistema solar en esferas de Tergopol, ¿no? Y dibujarlo y demás, cuando el nene no sabe lo que equivale 10 centímetros, por Mm. decirte. Pero siempre nos criamos con esa imagen, no con esa fotografía, sino con esa imagen del sistema solar tal cual nosotros lo conocemos, que es el modelo heliocéntrico, ¿no? La Tierra y los planetas dándole la vuelta al Sol, el Sol viajando por la galaxia viajando por el universo, etcétera, etcétera. Pero claro, después está lo otro, que es mis propias observaciones como ser humano, en la que yo levanto la cabeza y veo que se mueve la Ujú. luna, me enseñan que la luna se mueve por sobre mi cabeza, y yo veo que hacen lo mismo las estrellas y el sol. Pero el principio de autoridad me dijo que no. El principio de autoridad me dijo que el sol está fijo, que las estrellas de alguna manera están fijas con respecto a nuestra observación, y nosotros somos los que estamos dándole vuelta a esos objetos en el cielo, lo cual ya hay una contradicción bastante, inicialmente por lo menos hay como un pequeño shock, que uno dice, pero mis sentidos me están engañando, me está engañando la autoridad. Claro, todo eso se da en un momento de nuestra vida que no tenemos anticuerpo para el principio de autoridad. Entonces, eso pasa de largo en la primaria. Seguramente yo lo único que tengo es el recuerdo de preguntarme, no tanto por la curvatura terrestre, porque nos metieron en la cabeza que somos muy pequeños para verla, pero sí la rotación.
¿por qué no se siente la rotación de la Tierra? ¿Cómo puede ser que yo veo que todo se mueve alrededor mío, pero yo no siento que la Tierra sea la que se mueve? Nuevamente, la respuesta muchas veces a esas edades es, sos muy pequeño. Pero al mismo tiempo se contradicen, porque te dicen que sos pequeño para ver la curvatura, pero después te quieren decir que un barco desaparece cuando uno está parado en la orilla frente al mar, porque desaparece detrás de la curvatura terrestre. Y vos decís, pero ¿cómo? ¿Cómo yo voy a ver la curvatura? Si soy tan pequeño, ¿cómo yo voy a ver la curvatura en el horizonte simplemente parado frente a la playa y no lo voy a ver desde un avión? Si el barco desaparece, con mi vista desaparece a los 4 kilómetros en el horizonte. Claro, no te pones a hacer ejercicios, no agarrás una cámara, un telescopio, ves, nadie te explica la refracción atmosférica. Bueno, hay un montón de fenómenos que tenés que ir de alguna manera deconstruyéndolos y volviéndolos parte de tu realidad si querés cuestionar este tema. Pero es como vos decís, nada nos indica, es más, muchos astrofísicos en sus charlas iniciales dicen, lo más lógico para un ser humano es pensar que la Tierra es plana y estacionaria. La educación y la ciencia nos dicen que no lo es y empiezan con su magia matemática y nada, imágenes digitales, asumir cosas, etcétera, etcétera, que bueno, hay algunas que coinciden dentro de los dos modelos y ahí está un poquito el engaño, ¿no? Vos sabés que no puedo dejar de unir este tema con algunas cosas de las que están pasando hoy en día, con esto del principio de la autoridad, porque así como en algún momento, independientemente de lo que nosotros sintamos, nos han dicho que la cosa es así, hoy pasa lo mismo. Hoy un dolor de cabeza y un resfrío o una fiebre se convierte prácticamente en un arma mortal, cuando siempre, independientemente que nosotros sintamos lo mismo por dentro, el autorizado es el que te dice qué tenés y a partir de qué momento te convertís en un tipo sano, enfermo o contagiador masivo, o lo que sea, ¿no? O sea, siempre esperando la respuesta o el dicho o la aprobación o lo que nos pasa a nosotros, esperándolo afuera y no nosotros desde Claro. adentro, ¿no? Esto es igual, digamos, desde cualquier... A ver, el tema es que cuando nosotros, viste, son palabras muy técnicas, principio de autoridad. Y Mm, claro, uno no, de alguna manera es como cuando te dicen, el Estado está en quiebra, ¿viste? ahí, Cosas ahí. de cosas de ese estilo. Claro, entonces vos en realidad decís, bueno, el principio de autoridad debe ser un organismo, pero súper apto para tomar decisiones, debe estar compuesto por los más inmaculados seres humanos y más sabios que existen, porque para tener el principio de autoridad y decir, yo como autoridad digo que esto es así, no, y después te das cuenta que esto es una mentira. Es como cuando pasó en España, cuando decían el grupo de expertos y después no había ningún grupo de Claro, bueno, expertos, ¿entendés? acá pasa lo mismo. Claro, y acá pasa lo mismo, o sea, el principio de autoridad, la autoridad siempre fue la iglesia en Mm, Occidente. Y a la fecha de hoy sigue siendo un poquito la iglesia, pero está mm, bifurcada, está camuflada. En este caso, justamente que vamos a charlar el tema del cosmológico, es donde más está camuflada la iglesia, pero sigue siendo ella el principio de autoridad. Pero ahora el principio de autoridad se llama NASA o se llama mm. agencias espaciales, ¿no? Entonces, claro, vos tenés que ir a las raíces y decir, pero ¿quién compone ese principio de autoridad? ¿Cómo fue fundada esas agencias espaciales? ¿Se puede confiar al 100% de lo que me están mostrando? Como uno podría hacer el mismo ejercicio que vos acabás de decir anteriormente. Entonces, acá hay algo que decía un argentino justamente muy conocido, Sebastián De Caro, muy amigo de Gastón Pauls, después de que había tenido yo una entrevista con él, que le preguntaron acerca de la Tierra plana y él decía, a mí lo que me sorprende de la gente que piensa en la Tierra plana es que al menos tiene la capacidad para cuestionarlo todo y no aceptar de primera mano, como muchos hacemos, y que después nos terminamos llevando una sorpresa muy grande. Y de eso se trata este ejercicio inicialmente, es decir, bueno, a ver, si es por mí y con los medios que yo tengo a mi alcance, ¿puedo demostrarme que la Tierra es una esfera girando alrededor del Sol? Si la respuesta es no, entonces ahí vamos al siguiente paso. Bueno, la ciencia con sus grandes equipos y científicos pudo demostrar que la Tierra es una esfera girando alrededor del Sol y ahí te empezás a enterar que no pudieron y que hay un montón de muertos en el placar dentro de la cosmología moderna. Entonces, cuando también falla eso y también falla el principio de autoridad, entonces al menos tenés que reconocer que estás en una religión llamada heliocentrismo, Mm. que es un culto solar, al igual que son las demás religiones. Y ahí, nuevamente, empieza
el cuestionamiento serio y profundo. Después, si querés, charlamos obviamente de los aspectos científicos, se podría decir técnicos, más allá de los filosóficos, etcétera, etcétera, ¿no? Sabes que ahí tocaste un tema muy importante, porque yo no sé si esto hasta no es medio Illuminati, pero en su momento, es más, ahora estamos transitando en un momento en el cual parecería que hay tipos que son dueños de la ciencia y que esa ciencia dejó de ser una ciencia de debate, sino es una cuestión verticalista, ¿no? Siempre fue así. O sea, se dice lo que dice este tipo, esta agencia, lo que sea. Acá te tiramos un par de fotos, no importa cómo le hicimos a la foto, pero esto es la realidad. Y de ahí se imparte toda una seguidilla bueno, de órdenes y el sistema acompaña enseñando eso, ¿no? Ahora, independientemente de eso, este planteo que se tiene, o aquellos terraplanistas de hoy en día, ¿por qué hacen esto? ¿Es por una cuestión de curiosidad simplemente? ¿Porque hay cosas No. que no les cierra? ¿O por dónde va la mano, digamos? Mira, yo te podría hablar desde un gran porcentaje. Lógicamente que este movimiento creció tanto que alcanzó los millones de personas que de alguna forma hay un montón de historias por detrás para contar. Pero yo te podría asegurar que inicialmente, yo te cuento la mía y creo que en Ujú, base a la mía te vas a dar cuenta un poco también la de los demás. Pero yo tengo 40 años y soy director técnico de efectos visuales. Nunca me interesó las cuestiones de las planificaciones a gran escala, que hoy se llaman conspiración, pero son simplemente eso, planificaciones de ingeniería social, hasta que un día vi el billete de $1, vi la pirámide, el ojo, decía Novus Ordo Seclorum, en ese momento cuando yo lo vi tendría 18 años por ahí, no tenía mucho sentido, pero hoy en día sí, nuevo orden mundial, hoy mm, sí es una palabra que se escucha mucho. Pero eso me llamó la atención, ¿viste? Y quería, a ver, en el colegio nadie te dice San Martín era masón, mm, Bolívar era masón, Washington era masón, y lo mismo pasaba con los libertadores o ciertos políticos o militares de Chile, de Uruguay, de España. ¿Viste? Nadie te menciona esas cosas. Entonces, claro, después cuando vi ese símbolo y me pongo a estudiar de qué se trataba, empezás a dar, obviamente la palabra más fácil es Illuminati. Illuminati es una palabra que está muy tergiversada en el sentido de que simplemente es una logia, es un movimiento que se creó en Alemania a través de la Universidad de Ingolstadt, donde se dice que un jesuita, mm. Adam Weishaupt, educado por jesuita, creó la Orden de los Illuminati para infiltrar a la masonería y utilizar toda esa red que ya estaba conformada. Algunos dicen para reinsertar luego la orden jesuita, que se termina logrando a partir de la Revolución Francesa, cuando secuestran al Papa y piden la restauración de la orden. ¿Y por qué estoy yendo más, estoy yendo a ese punto? Porque se va a conectar con la Tierra plana. Otros dicen que simplemente fue una cuestión de generar redes políticas de negocio e influencias. Yo creo que ambas, y de hecho no se puede dejar de lado que fue educado por jesuitas en una época en la que los jesuitas habían sido expulsados de la mayoría de los territorios de Europa e incluso también de América. Entonces, recordemos a la gente, jesuitas se conocen como hoy, pero los jesuitas, para simplificarlo, vienen de la Orden del Temple, que son los templarios, que son la Guardia Suiza del Mm. Vaticano actualmente. Hay mucha relación con todo esto. Entonces, yo vi eso y me metí a fondo. Y dije, bueno, pará, al final la política que nos ponen a nosotros como el techo de la solución a todo, ¿no? O sea, si no se puede solucionar políticamente, prácticamente no hay solución. Porque hasta incluso cuando tal vez la solución tiene que venir de la mano de la ciencia, tiene que haber un lobby político que financie esa ciencia. Porque si no, la ciencia no tiene presupuesto y entonces no puede salir adelante. Entonces, Mm. en definitiva, siempre nos hacen pensar que el techo máximo es el de la política, que el tipo con más poder muchas veces puede ser un presidente. Después, con el tiempo vas creciendo, te enterás que no, que arriba del presidente hay un montón de otras industrias, pero todo eso te lleva un montón de tiempo. Claro, cuando vos te enterás, ya sos adulto, tenés una vida en la espalda que tenés que sostener y ya no tenés tiempo como para, ¿entendés? Querer cambiar las cosas de alguna manera. Claro. Entonces yo me fui metiendo por ahí, vi que la política no era más que el arte de la hechicería, el arte de mentir deliberadamente, y que la persona que está enfrente sepa que vos le estás mintiendo, pero te acepte igual, y que se piense que está votando entre el menos mal,
y todo ese tipo de artilugios que, o casualidad, es un arte desarrollado por la iglesia, justamente. El arte de gobernar, government, se dice government en inglés, gobernar la mente. Entonces, cuando se me abrió las puertas a ese mundo, te empezás a enterar de un montón de cosas que no la voy a hacer más larga. Mm. Y en el año 2015, leyendo una nota de un ingeniero en telecomunicaciones, esa nota me despertó la curiosidad, estaba hablando de cuestiones de satélites, que la Tierra podía llegar a ser plana. Algo que yo jamás pensé y que como director de efectos visuales sí jamás me creí el hombre que haya llegado a la Luna, porque se ve ahí las técnicas audiovisuales que han utilizado, Stanley Kubrick, el sistema Argos de cables, ver los astronautas como se tropiezan, saltan, se enrollan. Bueno, hay un montón de cuestiones técnicas por detrás que te hacen, ¿no?, llamar la atención y decir, estos tipos no están en la Luna, menos en el año 69 con esa tecnología. Pero de ahí a pensar que la Tierra era plana, jamás, porque el sistema educativo se había encargado, más la propaganda, se había encargado de meterme en la cabeza que la Tierra era una esfera. Entonces, ¿por qué mencioné la orden jesuita? Porque justamente después, cuando vas cada vez más adentro, decís, bueno, a ver, en definitiva, ¿quiénes plantearon, por lo menos para el mundo occidental, incluso también te diría para gran parte del oriental, ¿quiénes plantearon que la Tierra es una esfera girando alrededor del Sol? Porque esa también es una de las preguntas que la gente se puede estar haciendo. Bueno, ¿y quiénes nos mentirían? Entonces, si vos querés saber quién te miente, tenés que ir a los autores. Mínimo, el primer ejercicio que tenés que hacer es Claro, ir a los claro. autores, que es muy simple en este caso, porque la primera vez que se plantea que la Tierra es una esfera girando alrededor del Sol, sobre todo eso, girando alrededor del Sol, es la Iglesia, es Copérnico. Si ustedes se fijan, la historia de Copérnico pertenecía a la orden jesuita. Después vino Galileo, después vino Kepler, incluso la distancia de la Tierra al Sol la sacó un jesuita que ni te lo enseñan, que se llama Athanasius Kirchner, perdón, se llama Maximilian Hell. Después Athanasius Kirchner es otro jesuita que hizo otro tipo de contribuciones al modelo esférico. Incluso la propia teoría del Big Bang en 1927 fue postulada por el jesuita Georges Lamaitre. Entonces, claro, vos decís, pará, claro, nosotros estamos utilizando el calendario gregoriano, que fue un pedido del Papa que le hizo a la orden jesuita. Y la orden jesuita es la rama militar y científica del Vaticano. Y entonces ahí empezás a unir y decís, me cagaron otra vez. O sea, me cagaron otra vez. ¿Por qué? Porque yo me alejé de la iglesia y me alejé de esas cuestiones religiosas porque entendí que eran un sistema de control social a gran escala, como puede ser la iglesia, y cuando me fui a esta idea de que nosotros somos un granito más de arena en el medio de millones de otros granitos de arena, llamado planetas, estrellas, galaxias, y no somos nada, somos una miseria, que no sabemos ni por qué estamos acá, ese modelo también me lo hizo la iglesia. Y ahí entra el método hegeliano de control social. Yo te doy la tesis, te doy la antítesis, pero yo te entrego a vos la síntesis para control. Entonces la iglesia, a través de la religión tradicional y a través de la religión científica, te dan la síntesis que ellos quieren. Y ahí entran y a ellos se les abre un abanico enorme, básicamente. Y hoy con un De papa, control, ¿no? hoy Obvio. hoy con un papa jesuita estamos viendo algunas cositas casi en un ruidazo bárbaro, ¿no? Independientemente Bueno, sí. de que el Vaticano haya siempre sido un foco de debates, aunque con el papado de Juan Pablo II, dentro de todo, viste, anduvo bien y era un tipo querido, hoy está teniendo el Vaticano mucha, bueno, crítica, el accionar del Papa es confuso, inclusive hasta para los propios feligreses que, que hoy en día se atreven a cuestionarlo, ¿no? Totalmente. Bueno, a ver, en realidad yo creo que no hubo ninguna época bondadosa para nadie a través del Vaticano. Simplemente tal vez dentro de como actúan las propias mafias internamente entre ellos, volaba menos cuchillos. A Juan Pablo II le pegaron un tiro. Mm. Nadie le pega un tiro a un papa o a un político de alto nivel si no es uno mismo. Ya no existe más. O sea, el terrorismo esto es otra fábula. Ya dejó de haber terrorismo de ese que incluso el ciudadano de a pie
común y corriente muchas veces podría estar pensando, che, ¿y dónde están los verdaderos terroristas que solamente matan civiles, los terroristas, que nunca matan a un político de alto cargo, nunca matan, ¿no? Siempre son atentados en donde los que salen perjudicados somos nosotros, la gente de a pie, y que después de ese atentado lo único que sirve es para poner cada vez más y más restricciones a nuestros derechos y libertades, ¿no? Una cosa media rara, cómo actúan los terroristas últimamente, pero a Juan Pablo II, a Juan Pablo I lo envenenaron a los 33 días, la masonería y los jesuitas internos. A Juan Pablo II le pegaron un tiro, seguramente ajuste de cuentas internas, y a Ratzinger lo hicieron renunciar, y meten al jesuita. O sea que había una agenda que se estaba acelerando muy, muy fuerte. Obviamente el Papa Francisco, que él dice que se puso Francisco por la orden, los franciscanos y demás, o casualidad, las 3 personas que fundaron la orden jesuita empiezan con Francisco. Se llaman los 3 Francisco. Francisco Javier, Xavier es uno de los más comunes, pero los otros, más allá que está Ignacio de Loyola, pero se habían puesto ellos nombres con Francisco también. Entonces también coincide esa parte. Ahora, el tema es que es un mundo muy complejo el que nosotros estamos viviendo, en donde ni siquiera la gente se cuestiona cómo es que el Vaticano existe. Que vino Dios y lo construyó Dios, agarró ahí la arena, la cal, el cemento y se puso a hacer la mezcla y levantó ladrillo por ladrillo. No, eso fue financiado por familias que siguen en el poder. Ornesi, Medici, Farnesi, Aldobrandini, Pallavicini, ellos mismos se ponían sus papas, se peleaban internamente a ver quién iba a ser el papa porque controlaba la finanza de aquí, de allá y el otro, y el Vaticano que seguimos teniendo a la fecha de hoy sigue siendo lo mismo. De hecho, es uno de los sistemas, a nosotros nos venden la idea de democracia para elegir al gobernante de turno que sabe que no pincha ni corta, pero en los asuntos importantes vos no elegís nada. No elegís al director de la OMS, no elegís al director de la ONU, ni de la UNESCO, ni de la OTAN, no elegís para Papa, no elegís para los representantes que van al Club Bilderberg, no elegís nada. De lo realmente que puede llegar a cambiar algo, el sistema no te va a permitir que vos te involucres. El resto es una fantasía, es una obra de teatro. O sea, es que, bueno, y volviendo un poco también al tema de inicio, pero me encanta ir divagando, estoy llegando a la conclusión que lo verdaderamente importante se censura, se prohíbe o no te dan la posibilidad de elegir. Es así de simple. Y esto hoy lo estamos viendo cada vez más factible en redes sociales, en canales de televisión. Vos ves que los pibes están hablando y discuten y hacen toda una patraña política de los dichos de aquel. Yo digo, a mí ya esto me resuena cada vez a más ficción y a circo. Circo, 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 Pan circo y y circo. más circo. No, ni siquiera pan, Irú. Allá en Suiza Bueno, ustedes capaz claro. tienen pan, pero nosotros acá ya ni pan. Claro. O sea que es Claro, circo solamente. Y un circo que, a ver, antes a lo mejor los vagos hacían una ficción, le ponían un poco de pila. Ahora directamente se pelean entre ellos y te venden eso como una ficción. O sea que encima tiene una calidad de producción, vos como director de efectos, pésima, ¿me entendés? Porque ya tenemos que estar viendo el impresentable del presidente decir una huevada y la pelea que tuvo y la mujer que está embarazada. O sea, dejate de joder. Armate una ficción de última, Totalmente. tirame la serie y después te la critico con 5:1 o algo así, ¿viste? Para disfrutar el sonido, aunque sea. No, nada. Ya ahora es. Exacto, exacto. Mira, la ficción más grande que armaron, y yo sé que la gente tal vez cuando lo escucha no entiende muy bien de qué va la mano, pero la ficción más grande que armaron es lo que se conoce como la ley positiva sobre la ley natural, lo que es agarren los documentos de identidad de ustedes y fíjense que de una tarjeta de crédito hasta el DNI, hasta el pasaporte, está escrito en letras mayúsculas. Y eso es una fábula, una ficción creada justamente en el Vaticano con lo que se llamó una bula papal, que ahora se me fue el nombre, que es la bula papal, se llama la Santum. Bueno, ahora después te la digo bien, Dale, pero quiero dale. decir, nuestra personificación jurídica, nuestro nombre y apellido, son una ficción, es una ficción jurídica del cual nosotros somos, ¿viste cuando se habla del PBI? Cuando se habla de ¿sí? Per cápita, del ingreso per cápita, eso es que nosotros como ciudadanos registrados en un país, nuestro país, Argentina, Estados Unidos, todos los países están registrados en la SEC,
estadounidense, y nosotros somos acciones de un país que cotiza en bolsa. Vos cuando nacés tenés un valor en la bolsa de mercado, como Son si la fueses una, garantía, claro. sí, Ahí como ya si no fueses una, me... como claro. una mercancía, literalmente como una mercancía. Entonces, imagínate los niveles de ficción que ellos pueden armar, en el cual, claro, obviamente te van a hacer que te van, o sea, ¿qué te van a hacer pensar en el colegio? ¿O te van a poner en la televisión para que vos te hagas preguntas fundamentales como para querer realmente liberarte? No, te van a mantener lo máximo posible dentro de un hechizo de entretenimiento, básicamente. Te mienten, te entretienen, y vos lo único que haces es pasar la vida en ese estado. Entonces, nuevamente, ¿qué significa cuestionar el modelo heliocéntrico? ¿Qué significa la Tierra plana? Significa cuando vos de alguna manera te empezás a desconectar de eso. Empezás a pensar de otra forma. A alguno le puede llegar ese momento con esto que está pasando ahora, con esta pandemia, que están diciendo, che, acá no me cuadra esto, no me cuadra aquello, no me cuadra lo otro. Al principio lo ves como un problema de salud, pero mientras más vas tirando del hilo, te vas dando cuenta que lo que menos tiene el problema es de la salud, sino Mm. que tiene que ver con un control social, con un control biométrico, con recortarte las libertades, con hacer un cambio de modelo económico en donde cada vez nos van a oprimir más. Entonces, te va llevando un montón de cosas. Ahora, en la que todavía no hay una dirección clara, a menos que entres en estas cuestiones cosmológicas, es en la cuestión espiritual. Porque nosotros podemos entender que la pandemia es una mentira contada desde el paradigma oficial, después cada uno tendrá su Mm. lectura propia, ¿no? Podemos entender que la política está totalmente corrupta, pero ¿quiénes somos? ¿Qué sos vos? Como espíritu, como ser humano, como organismo. ¿Qué haces acá? No puede ser que vos vengas a este mundo para terminar trabajando para un tipo Mm. que ni conoces, para sostener la economía. ¿Qué economía? Si la economía es un invento creado por el ser humano. Entonces, a nosotros lo que nos hizo la cuestión de la Tierra plana es tratar de reconectar otra vez con esa pregunta fundamental. Obviamente tenés que combatir con un montón de aspectos, inicialmente al menos físicos. Ahora, ¿Por qué? Iru, Porque esto tenés que combatir tiene, con eso, con cuando, matemática y con física. claro, pero acá me gustó ahí esa partecita que salió, porque cualquiera que nos está escuchando ahora pensaría, ¿y pero a mí en qué me modifica si la Tierra es un banano, o tiene la forma de una pelota, o es absolutamente plana, ¿no? Y como tampoco algunos dirán, ¿y por qué la Navidad es un 25 de diciembre? ¿Por qué no la pusieron otro día? ¿Por qué, qué sé yo? ¿Por qué Claro. si no fueron a la Luna? No hubo nadie. ¿Por qué todo la búsqueda de la conexión de la humanidad mirando la tele todo al mismo momento? Bueno, entonces yo acá ya me meto en cuestiones que tienen que ver a lo espiritual. Es como que el engaño, quizás, que hay en muchos sentidos, nos estaría desconectando de la esencia espiritual que traemos, que hoy nos la estamos preguntando, justamente porque estamos bajo una cúpula de ficción, ¿no? Exactamente. Y ojo que toda esa pérdida de conexión con la parte espiritual no haya comenzado ahí, ¿no? Con la forma de la tierra. Una manipulación como decir, loco, ya ni siquiera saber, te doy la posibilidad de saber la forma del lugar donde viví. Claro. Que de hecho ¿No? lo que menos hicimos, fíjate cómo habrá sido, ¿no? Por lo menos el comienzo de esta charla, que todavía no hablamos ningún aspecto dentro de las cartas de juego de la ciencia, ¿no? O sea, Claro. bueno, muchachos, están hablando de política, están hablando de esto, de aquello, pero ¿por qué la Tierra es plana y no es una esfera? O sea, Claro. ¿dónde están las pruebas de que la Tierra es plana y no es una esfera? Bueno, eso después, obviamente, si querés, lo charlamos. Pero, ¿qué me cambia? Eh, lo que cambia en realidad no es la forma de la Tierra, lo que cambia es la mentira. O sea, ¿a vos te cambia la vida si vos sabés que vivís en una mentira? Si vos sos una persona adoptada, ¿te cambia la vida saber que sos adoptado o que no? Y seguramente que sí. Mm. Si vos entendés que toda esta pandemia va más allá de una cuestión de meramente salud, ¿te cambia la vida? Y sí, ¿por qué? Porque vos vas a tener que decidir qué terapias vas a utilizar. Mm. Y hay gente que por tal vez no ser lo suficientemente
desconfiado o tal vez investigador y entregarse a la confianza de esa mentira, terminó muerto o terminó con un efecto secundario muy grave. Entonces, la información cambia la vida, porque la información te hace tomar decisiones en base a determinadas características de esa información. Entonces, ¿en qué te cambia la vida? Tenés que sumergirte y tratar de darte cuenta. ¿Por qué? Porque uno es la primera pregunta que se hace sin haber siquiera, no sé, estado 2 horas tratando de investigar un poco. Entonces nunca vas a saber en qué te cambia la vida, porque esto no se trata, esto no es una cuestión de un intercambio comercial. A mí no me importa si a vos te cambia o no te cambia la vida, que la Tierra sea plana, o que la pandemia sea de una manera o de la otra, o que la política sea... A mí eso no, vos no podés hacer esas cosas como un intercambio de, si a mí no me cambia nada, no me interesa. O sea, me parece que como formato de vida es un poco demasiado materialista. Ahora, sí, el que miente manipula. Entonces la pregunta es, lo que vos dijiste, si a mí me mienten en la forma del lugar a donde vivo, es que evidentemente están ocultando algo mucho más grande. Porque si no, ¿por qué me mentirían en eso? La pregunta es, ¿me pueden estar mintiendo en eso? Ahí es donde entramos a los aspectos físicos, ¿no? Ya dijimos algo, los que establecieron este modelo son los mismos que establecieron los modelos religiosos. Entonces ahí ya tenés, ¿no? O sea, si vos querés saber si te cambia o no te cambia la vida, comparalo con lo otro, a ver si te cambiaba o no te cambiaba la vida, saber que tal vez no existe un tipo en el infierno que te está mirando a qué es lo que haces, o tampoco ninguna oveja por portarse bien fue al cielo, ¿no es cierto? Entonces, ahí volvemos otra vez a lo mismo. Es la misma institución la que te está mintiendo, la que te está manipulando. Entonces, ¿te puede llegar a cambiar la vida? Y yo creo que sí, a mí me la ha cambiado y toda la gente que conozco le ha cambiado la vida, incluso saber pequeñas cosas, ni siquiera la Tierra plana, entender que este sistema en el que vivimos no es como lo cuentan en la televisión, te cambia la vida, claramente. Ahora, después vendrá, me la cambia para bien, me la cambia para mal, bueno, eso ya depende cómo cada uno utiliza la información, lógicamente. Para ir finalizando, yo no quisiera que esta sea nuestra única charla, Irú, porque creo que va a haber mucha tela más para cortar y ojalá tengas el tiempo para brindarnos algunos minutos esporádicamente, porque cuando esto No tengo ningún problema. cuando esto lo compartamos de manera masiva, van a surgir más interrogantes todavía y bueno, habrá mucho espectador del otro lado que se va a copar con esto. Si tenemos que sintetizar 3 ítems científicos por lo cual el terraplanismo defiende esa postura. Digamos, cosas que ustedes utilizan para decir, señores, esto redondo no es. Esférico sobre todo. O Te hago la, esférico, sí. te hago Dale, la dale, aclaración sí. porque redondo, mira, por Sí, ejemplo, redondo puede nosotros... ser, sí, 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 está bien, está No, bien. es un círculo, Es un redondo es círculo, un sí, sí, círculo, está bien. exactamente. Y la trayectoria del Sol, la trayectoria de la Luna, la trayectoria de las estrellas describen un círculo. Entonces, redondo puede llegar a ser. Nosotros tenemos, la persona, el primer ejercicio que tiene que hacer es sacarse de la idea, a nosotros nos educan con un mapa creado en la Royal Society de Londres, que es el mapa de la proyección de Mercator, que es ese mapa rectangular que tiene deformados los continentes, pero que es una cuestión imperialista. Es el mapa que del Ecuador para arriba están los países ricos, del Ecuador para abajo estamos los países pobres, básicamente. Eso es un mapa creado específicamente con una línea de adoctrinamiento, eso lo sabe cualquier cartógrafo, básicamente. Entonces, nunca nos muestran el mapa de Gleason, que es un mapa donde la Antártida es como el logo de la ONU, solamente que está la Antártida bordeando todo lo que serían los continentes. Es como si agarramos un globo terráqueo, lo aplastás, quedan todos los continentes en un círculo pequeño, entre comillas, y alrededor está la Antártida. Si vos sobre ese mapa ponés una brújula y ponés un imán en el centro, donde estaría el polo norte, vas a ver que la brújula siempre apunta al norte, como lo hace en la vida real. Te vas a dar cuenta que para dar la vuelta al mundo no tiene que ser una esfera, tiene que ser un círculo. Incluso hasta podrías dar la vuelta a la manzana y volver al mismo lugar sin siquiera haberlo hecho en círculo, hiciste en un cuadrado. Pero quiero decir, todas las vueltas al mundo, a la fecha de hoy, siempre han sido circulares en lo que se llama una circunnavegación, del este hacia el oeste. No hay ningún viaje que el ser humano haya hecho que haya sido para el norte y haya vuelto por el sur y haya vuelto otra vez al norte, lo cual ya es
llamativo, al menos. Mm, Entonces, empezás a cambiar el concepto cuando ¿qué? Cuando vos ves el mapa. Cuando vos sacás el mapa de Mercator y pones el mapa de Gleason, decís, ah, bueno, esto empieza a tener mucho más sentido que el mapa ese rectangular, o incluso que la esfera. Ahora, dentro del paradigma físico, a mí, yo te digo las que a mí me hicieron mayor ruido, que fue como ese cachetazo que una vez siempre tiene que venir alguien y te lo tiene que decir, que es la mecánica de fluidos, o sea, el agua no se curva, el agua siempre está a nivel, no hay manera de curvar el agua, no existe científicamente, no hay, a ninguna escala vos me podés demostrar que el agua puede quedarse adherida a la forma de su contenedor en la parte externa, en este caso sería una esfera rotando a 1600 kilómetros por hora en el Ecuador, no importa, la mayoría de la gente te va a decir que es por la gravedad, no saben ni siquiera lo que es la gravedad, porque la mayoría de la gente se le explica que es una fuerza. Si vos ahora ponés gravedad en Wikipedia, te va a decir que no es una fuerza, porque no se ha demostrado que sea una fuerza, sino que según Albert Einstein, que es la gravedad que se usa para las observaciones en el espacio, es la curvatura del tiempo y el espacio, justamente, que son dos conceptos humanos. Es como decir que a vos estás con una chica porque vos curvaste el amor que hay entre vos y la chica, y por eso la chica se cayó hacia vos. No, eso es un concepto. El tiempo es un concepto, no se puede curvar ni el tiempo ni el espacio porque para eso tendría que haber una partícula de tiempo, un científico te tendría que decir cuánto tiempo hay en un metro cúbico, y eso no existe. Esas son explicaciones a observaciones que no pueden explicar, como hablar de la materia oscura o de la energía oscura o ese tipo de cosas que son filosóficas. Nadie sabe qué es la gravedad. Lo que sí observamos es un fenómeno que puede ser perfectamente explicado y demostrado a través de las diferencias de potenciales electromagnéticos. Tema aparte. Quédense con eso. El agua no se curva. no se puede. La Tierra no gira, ni se ha demostrado científicamente de forma mecánica que la superficie en donde vos tenés los pies rote ni sobre su propio eje ni alrededor del Sol. La ciencia hizo varios experimentos, empezó con el péndulo de Foucault, el propio Foucault después desarrolló el giroscopio, que hoy tenemos giroscopios de alta precisión y sigue dando que la Tierra está quieta, y a principios del siglo XX, como no se podía demostrar que la Tierra rotara, surge el experimento de Michelson-Morley, es un interferómetro de luz, no me voy a poner técnico, búsquenlo, pero eso fue lo que llevó a que Albert Einstein tenga que explicar algunas cosas, más allá de que utilizó términos filosóficos, de cómo se comportaría la luz, supuestamente, en el vacío del espacio, y que el éter no existe, y que por eso el interferómetro falló en detectar el movimiento de la Tierra, porque la Tierra no hay éter donde la Tierra se esté moviendo, bueno, un delirio de cosas que en la propia Wikipedia te dicen, había dos opciones, o se elegía que el éter no existe, o se tenía que asumir que el éter existe pero la Tierra está quieta. Obviamente, como bien dijo Edwin Hubble, nosotros vamos a asumir que la Tierra está en movimiento y el éter no existe porque filosóficamente es muy incómodo creer que somos el centro de nuestro universo. Entonces, la mecánica de fluidos, la rotación terrestre y sobre todo, porque todavía no estamos hablando de la forma geométrica, sobre todo es que hoy en día con la tecnología que tenemos no se puede detectar el horizonte curvo. No se puede detectar una geometría curva en nuestro suelo. Vos agarrás, te subís a un avión, lo vas a ver plano. A la gente puede decir, no, yo veo como circular. No podías ni ver la curva a esa altura, por una cuestión matemática, pero estás viendo a través de un vidrio que deforma, etcétera, etcétera. Se ve plano, hay un ingeniero civil, J. Tolan se llama, lo ponen en YouTube, les va a salir, se sube con una cámara, le pone un lente infrarrojo y a 10 kilómetros de altura ve 900 kilómetros al horizonte. Ve 3 veces más de lo que se debería ver en una esfera de 12.700 kilómetros de diámetro. Ya ahí ya hay un problema gigante. Si te pones a ver cámaras de altitud, globos aerostáticos con una cámara que sube a 40, 37 kilómetros de altura, el horizonte se sigue viendo plano y a nivel de los ojos. Y si vos te pensás que hay curvatura porque desaparece un barco, agarrás una cámara con un buen zoom y el barco vuelve a aparecer. Sí, 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 sí. Y si te vas a Colonia, Uruguay, y ves Puerto Madero, lo ves entero. Y hay un montón de edificios que no deberían verse porque tendrían que estar ocultos detrás de la curvatura terrestre. Y así te podría estar dando cientos, a la fecha de hoy, cientos de ejemplos, porque hay millones de personas que empezaron a hacer observaciones
con un método científico, con un método de experimentación, anotando los datos, contrastándolo, y no cuadra, la observación no da con una Tierra esférica. Esa, Y la esa, física tampoco. y esa foto que es la que termina de convencer en el sistema educativo que la Tierra es redonda, tampoco es una foto real, digamos, es una creación digital, ¿no? No, en realidad, mira, déjame que te corrijan esto. A ver, dale. Si vos te estás refiriendo puntualmente a la foto de 1972 que se llama Blue Marble, Mm, que supuestamente, la última misión de las Apolo, fíjate el simbolismo, ¿no? Apolo, siempre es un culto al sol, así que mm, Apolo, cuando vienen de regreso a la Tierra, se dice que un astronauta, no me acuerdo ahora el nombre, saca su cámara de foto y toma esa fotografía fantástica. Que incluso si ves los videos, vas a notar que nunca se mueven las nubes. O sea, la Tierra mm. está como pintada. Entonces, ¿es una fotografía? Sí, pero no es una fotografía de la Tierra vista desde afuera, es una fotografía de una esfera pintada. De hecho, en los documentales de la NASA se puede ver la esfera, una esfera pintada por un artista que se utilizan en las misiones Mercury. Incluso si ustedes ponen en Google, ponen una patente que se llama, si ponen US por United States Patent, y ponen dispositivo de ilusión óptica, les va a salir una patente del año 1905 generada por un militar en donde hay una esfera de madera pintada, que es para pintar a mano y recrear nuestro planeta esférico a escala simplemente en una esfera pintada. Mm. 1905, antes de que existieran los aviones siquiera, entre comillas, ¿no? Los comerciales. Entonces, a lo que voy es, porque no me acuerdo cuándo fueron los hermanos Wright que hicieron el primer cacharro volador, pero a lo que voy es, fue una fotografía de una esfera pintada. Hoy esa técnica se transformó en digital, la Blue Marble 2, que es la que sale el señor Simmons diciendo que sí, nosotros en la NASA usamos Photoshop, pero no nos queda otra porque en nuestras fotografías en realidad es un barrido satelital, que es lo mismo que hacen los aviones, pasan por franjas, sacan fotos, las fotos se unen y después se une la tira de fotos que ya previamente había unido y haces la esfera terrestre en una proyección tridimensional que se hace con software, simplemente. Entonces, en definitiva, si no es por la televisión, nunca vas a ver una esfera en nuestro mundo. Vos sabés que con esto ya te voy liberando. Recién nombrabas a Albert Einstein y no sé por qué se me corrió también Pasteur, por ejemplo, y tantos otros que han tenido una difusión y un acompañamiento del sistema indiscutible, ¿no? Y a esta altura del partido, uno que se va poniendo cada vez más viejo, ya estoy dudando de todo eso, ¿no? Porque hay otras teorías que han salido a la par, quizás, o en las mismas épocas, de otros científicos, otros investigadores, otra gente ligada a lo que sea, que el sistema se encargó de dejar de lado, ¿no? De no difundir, sino de Sí. traer. Así que ya automáticamente también, moralmente y éticamente, empiezo a buscar por otro lado, ¿no? Porque, por favor, ¿eh? Claro, a ver, Pasteur, el gran paradigma de Pasteur, que era un industrial químico, financiado por la industria química, lógicamente, en su contraposición estaba Béchamp, ¿no es Ujú, cierto? Que tenía una teoría totalmente distinta, sobre todo basada en el pleomorfismo, que es la que hoy se puede evidenciar que es mucho más real que la de claro. Pasteur. Eh, Albert Einstein, de origen judío, estaba financiado por la familia Warburg, estaba financiado por la familia Rockefeller, perdón, Morgan, los JP Morgan, y estaban obviamente desfinanciando a Nikola Tesla, el cual creo que la mayoría de la gente apenas lo debe haber escuchado en alguna que otra película, y sin Mm, embargo fue un tipo que dijo hay energía libre en la atmósfera para alimentar a todos los seres humanos, ¿para qué vamos a estar pagando electricidad? Entonces, ahí en la trama Edison versus Tesla, ¿no es cierto? mm. Pero lo que te vas dando cuenta es que, o yo cuando era chico me crié con la idea de que te decían, no, es que la empresa Shell está tratando de investigar cómo generar el motor a hidrógeno. Y después decís, pero ¿cómo va a generar el motor a hidrógeno si los tipos viven del petróleo? ¿Cómo la industria farmacéutica te va a hacer un medicamento que te sane si entonces dejarían de tener clientes?
¿Y cómo JP Morgan te va a financiar a Tesla si en esa época, al igual que ahora, vivían del tendido de cobre? Y entonces empezás a entender lo que terminó sucediendo al final en, en el programa este de Juanita Viale, ahí el equivalente a Claro, Mirta Legrand, sí, sí, cuando sí, sí. aparece Stanislao, y dice, yo estuve en Harvard y a mí me quisieron comprar, y Mm. me alejé porque me di cuenta que la ciencia no deja de ser un sistema corrupto igual que cualquiera. No la ciencia en sí, pero la gente que está por detrás. Entonces, si el mundo te mintieron en todo, te van a decir la verdad del lugar donde vivís, con lo que eso implicaría a nivel de empoderamiento de uno mismo. ¿Hay diferencia en creerte que vos sos la nada misma producto de la aleatoriedad a que vos sos un ser creado con una inteligencia emocional y espiritual determinada para desarrollarte en este plano de existencia? Es una muy buena pregunta para, antes de descansar, ¿viste? Empezar a maquinarla, ¿no? Porque esto nos activa un circuito neuronal nuevo que nos va Claro, transformando, ¿no? Yo creo que la movida inclusive va por ahí. Es un ejercicio que no tiene fin, ¿no? Y yo no coincido. sé, si eso de no tener fin te obliga a un desarrollo como ser humano constante. Y yo no sé si eso también no es parte del plan, que vos no logres eso. Acá te doy el conocimiento, esto es lo que tenés que saber y se acabó. ¿Eh? Mira, Ah, vos fíjate lo siguiente, para cerrar, ¿no? Pero dale. la importancia también va por este lado. Eh, Conocimiento, información, no existen en el plano físico. No hay una partícula. Yo para transferirte a vos información. La información ni siquiera tiene tiempo ni espacio, no tiene nada, no existe, no es material. La gente Mm, eso a veces no termina de pensarlo, pero quiero decir, yo te transformo a vos, te transfiero información. ¿Cómo? Yo te pongo un libro acá, te pongo, no sé, lo que sea, no tengo nada acá. mm, Te pongo esto acá, te pongo esto mm, ahí y te mandé esa foto. mm. No te estoy mandando una foto, no está viajando absolutamente nada. Es información que vos la procesarás de la manera que vos quieras, pero no tiene eje de coordenadas. No sabés a dónde está. No sabés a dónde está. Eso, básicamente, lo digo porque lo que vos dijiste, a veces cuestionar las cosas y empezar a enterarte de ciertas verdades y descartar ciertas mentiras, te inicia una conexión neural distinta que te va a traer de ese campo de que todo lo posee, Mm, información nueva a tu vida, porque vos estás cambiando el circuito de información. Estás empezando a pensar de otra manera y el hecho de pensar de otra manera te va a hacer sentir de otra manera. Y el hecho de pensar y sentir de otra manera te va a atraer situaciones en la vida que son distintas a las que estabas teniendo. Eso es la ley de atracción, mm. básicamente. Entonces, qué sé yo, viste, muchas veces darte cuenta de una mentira no te va a cambiar la vida, pero te va a sacar de donde estás, que tal vez la mayoría hoy estamos en un lugar que no estamos cómodos. Entonces, ¿Sabés por lo que menos da ese primer paso. estaba pensando dos cosas? Que ese cableado neuronal nuevo, hay personas que lo adquieren, bueno, justamente informándose, leyendo, comprobando, construyendo, creando, ¿bien? Y hay otros que quizás ya lo tienen de manera natural. Esos que lo tienen de manera natural le dan una pastillita para que vuelvan a estar estandarizados, ¿no? Porque Exacto, son exactamente. considerados tipos locos que a lo mejor están viendo cosas que no están dentro del paradigma que ya ha sido dado. Y esto la verdad es que yo he tenido diálogos con locos del sistema, pero locos medicados, y yo dije, Maquete, tipo no está, no está para nada loco, ¿me entendés? Claro, exactamente, Este vago es un exactamente. genio y me lo están dopando para llevármelo al plano mío. No me interesa, bueno. Y es Y duro, bueno, pero a ver, pero a ver, Marco, es como vos decís, la televisión es una pastilla, la mala información es una pastilla, la mentira es una pastilla. mm, Entonces, no simplemente es el hecho de ir a tus circuitos químicos a través de una pastilla realmente que te la tomás y te deja dopado. mm, A veces eso es simplemente dejar de tomar la pastilla, pero te puede hacer mucho más daño una información incorrecta o te puede hacer mucho más daño un control de ingeniería social a través de un sistema educativo, a través de mensajería instantánea como la televisión. Recuerden esto, la televisión está patentada. Si ustedes ponen
US Patent y van a poner dispositivo de campos electromagnéticos para la manipulación del sistema nervioso, les va a salir la patente de la televisión. Por eso la televisión, por más que vos estés viendo un dibujito de Disney, te puede hacer llorar, te puede deprimir. Y eso, nuevamente, volvemos a lo mismo, que se conecta con todo el tema de la nueva medicina germánica o de lo que es lo psicosomático. A vos te enferma y te sana algo que no tiene materia en la mayoría de los casos, que es tu propia psique. Que psique no significa mente. Psique en griego significa alma. Se enferma el alma y afecta el órgano. No el órgano afecta al alma. Después en el plano físico sí te puedes intoxicar, puedes sufrir un traumatismo, eso está todo bien porque es un golpe directo a nivel material. Pero lo que más te enferma es tu propio pensamiento y tu propio sentimiento, que no tienen materia. Entonces, ahí es donde empieza a radicar un poco este buen viaje. ¿Sabes que estoy pensando cómo voy a titular esta charla? Bueno, yo por eso cada vez que inicio, yo tengo un canal en YouTube que se llama Nur para Todos, y la mayoría de las veces, cada vez que inicio algún directo, porque me gusta mucho esta cuestión de salir a la deriva, le digo yo. No para que le pongas como título, pero a lo que voy es, yo pongo siempre directo a la deriva y después en base a la charla le termino poniendo un título y no soy un buen titulador, básicamente. Así que no me pidas consejo para el título de esta charla. Filosofando con Irú Landucci. Bueno, o sea que la verdad que es tremendo. A mí me pasa esto que a veces uno se pone en contacto para hacer entrevistas con gente y te dice, bueno, ¿y de qué vamos a hablar? ¿Cuáles van a ser las preguntas? No lo sé, hermano. Jamás. Ni cuando era DJ, que mis colegas preparaban una lista de temas, jamás cumplía la lista de temas. Porque Y bueno, sos siempre, de los míos. claro, La improvisación. Exacto, y ahí salen las cosas con... Bueno, Irú, ha sido un gustazo charlar con vos. Vamos a estar en contacto porque esto me gustó. La próxima lo hacemos en un horario en el que tengo un vasito de whisky acá en la mano. Y bueno, iba a salir, Claro, no allí, sé. claro, allá son las 3 de la tarde. Claro, Claro, acá son exactamente. las 8. Bueno, estoy viendo que ahí de fondo tenés un barco a la deriva, Sí, un justamente, barquito, ¿no? ahí Así está, que mirá. Así que, salimos a navegar, básicamente. total, Solamente que por el océano de la información. navegando con Irú Landucci. Así se va a llamar la charla. Dale, maestro. Muchas Gracias. gracias por la invitación y nos vemos en la próxima.